compañeros, compañeras, amigos y amigas, todos los radioescuchas que están pendientes también de la señal de la radio Maya Visión. Fíjense que viniendo hacia acá del Parque Bolívar, me iba fijando del tráfico que hay alrededor. Y ya saben ustedes, aquí, sobre todo en esta zona del centro histórico, donde está cerca el Citrams, los problemas que ha causado, ¿verdad? ¿Han visto ustedes esos problemas de tráfico que se han visto? Es horrible, es un caos. ¿Y saben ustedes por qué es que ese caos del tráfico vehicular se ha generado, ¿verdad? Es la Sala de lo Constitucional que ha puesto una medida cautelar, se llama esa figura, para que se quite el ordenamiento en cuanto a los carriles segregados del Citrams. Una medida cautelar, ¿en qué consiste? La medida cautelar se pone, todavía no es una sentencia, sino que es una medida para prevenir algún daño que pueda generar el objeto de la demanda, que en este caso es el Citrams. Se supone que debería de prevenir un daño, pero y en este caso es todo lo contrario. En vez de prevenir un daño, y ¿saben el daño de quién es el que buscaba la sala prevenir? El daño del demandante, el supuesto daño del demandante, que es un señor del partido Arena, que por cierto se acaba de inscribir como candidato alcalde de Arena en Ilopango. Pues supuestamente a él es que están protegiendo. Pero en este caso han generado un daño mayor al que se supone que debe de prevenir. Y es un daño que lamentablemente todos y todas nos estamos viendo afectados. Y por eso es que no tiene ninguna razón de ser esta medida cautelar. No tiene ninguna justificación jurídica, ni política, ni de conveniencia para la población, sino que lo que buscan es afectar a la población descaradamente. Ese es el fin, y por supuesto tutelar los intereses de los señores del partido Arena. Hacía esa pequeña acotación porque viniendo para acá, sí, de verdad que es evidente la afectación que ha tenido esta medida de la Sala de lo Constitucional, y hay que decirlo. Y es bueno saber quiénes son los culpables. Cuando Arena, cuando estuvo en el gobierno, jamás hizo un sistema de transporte moderno. Al contrario, el partido Arena fue la que enquistó ese sistema corrupto de transporte que ellos protegen ahora. Correcto, esas unidades que son totalmente inseguras para los pasajeros. Y como ahora vende que el Citrams es un sistema exitoso y que son miles y miles de salvadoreños los que han sido beneficiados, buscan entonces a través de sus secuaces de la Sala de lo Constitucional votar ese proyecto de desarrollo, de modernización. Entonces es importante de señalarlo. Pero bueno, yo quería comentarles a ustedes sobre un tema muy importante que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Ahorita estamos en el mes de mayo, ¿verdad? Ya estamos a mediados del mes de mayo, pero el 1 de mayo, ¿qué día es? ¿Qué se celebra? El Día Internacional de Solidaridad con la clase trabajadora, ¿verdad? Trabajadores y trabajadoras. Y el 1 de mayo salió toda la clase trabajadora a marchar. Y que se celebró también, aprovechando la marcha de la clase trabajadora, se celebraba el aumento del salario mínimo, ¿verdad? Esa es una de las principales reivindicaciones que tenía la clase trabajadora, y que por las gestiones que hizo
el gobierno de nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, se logró ese aumento al salario mínimo, que es un aumento histórico, que nunca jamás se había incrementado el salario como se hizo en esta ocasión. ¿Y por qué anteriormente no se daban este tipo de aumentos? El salario mínimo se aprueba hay una institución que se llama Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y la normativa internacional establece de que ese ente, ese Consejo del Salario Mínimo, debe estar compuesto por 3 partes. ¿Cuáles son? El gobierno, representantes de los empresarios, la parte patronal, y representantes de los trabajadores. Entonces estas 3 partes en ese Consejo Nacional de Salario Mínimo se tienen que poner de acuerdo para ver de cuánto va a ser el aumento. Pero ¿qué era lo que sucedía? ¿Por qué los aumentos del salario mínimo eran pírricos? No dependen solamente de la decisión del gobierno, sino que se tienen que poner de acuerdo esas 3 partes. Pero en un pasado, porque así lo diseñó el Partido Arena, estaba el representante del gobierno, el representante de la empresa y el representante de los trabajadores. Ese no representaba realmente a los intereses de la clase trabajadora, sino que eran personas que decían ser representantes de la clase trabajadora, pero más bien representaban los intereses de la empresa. Miren, cuando estaba el presidente Mauricio Funes y él quería aumentar el salario mínimo, estos señores que decían ser representantes de los trabajadores presentaron una propuesta incluso más baja que la misma propuesta de la empresa. Ahí quedaron en evidencia de que esos señores, por alguna razón, me imagino que ustedes se imaginarán, estaban totalmente comprometidos, pero con los empresarios. Entonces los empresarios tenían prácticamente 2 representaciones y solamente el gobierno era la que tutelaba, ya en los gobiernos del FMLN tutelaba los intereses de la clase trabajadora. Estas personas que secuestraron la representación de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que son personas sin escrúpulos, que tenían sindicatos fantasma a modo de ver cómo se metían en ese consejo. Esas personas fueron echadas de ese consejo. ¿Por qué traigo a colación esto? Seguramente ustedes han visto en los medios de comunicación que los señores de la AFP con una campaña pero fuerte. Si es que a cada rato salen anuncios de una supuesta propuesta ciudadana, así dicen ellos que es ciudadana, de ICP dicen, y andan en la prensa, en la televisión, en la radio, en internet, con una campaña tratando de hacernos creer a nosotros de que existe una propuesta ciudadana, pero que es en realidad, y dicen los señores de las AFP, que ellos apoyan esa propuesta ciudadana. Pero ¿saben cuál es la verdad? Los señores de las AFP buscaron a estos señores que anteriormente estaban en el Consejo Nacional de Salario Mínimo y que eran traidores de la clase trabajadora, y se los buscaron, se los jalaron, esos sindicatos fantasmas. Buscaron a esos traidores y les dijeron, miren, nosotros, las AFP, vamos a hacer una propuesta de pensiones. Y es lógico que la propuesta de las AFP está orientada en mantener su negocio, ese negocio millonario de las AFP. Esa es la propuesta de ellos.
Pero lógicamente no es lo mismo decir de que las AFP presentan una propuesta a decir de que los ciudadanos presentan una propuesta. Entonces, para engañarnos a nosotros, para tratar de engañarnos a nosotros, buscaron a estos sindicalistas traidores que estaban en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que negaban el aumento del salario mínimo. Y lo buscaron a modo de decir de que la propuesta de las AFP, de Asafondos, es una propuesta que ha sido formulada junto a esas personas, junto a esos sindicatos. Y por eso que ellos nos dicen que es una propuesta ciudadana, pero es totalmente falso. Totalmente falso. Hay que desenmascararlos. ¿Cómo va a ser posible que ciudadanos y sindicalistas apoyen esa propuesta que lo que busca es reducir la pensión de los trabajadores? Lo que busca es que mes a mes nos descuenten más a nosotros, la clase trabajadora. Que busca bajar la cobertura del seguro y que por ende vamos a tener menor seguro en cuanto a la sobrevivencia o invalidez en el caso que suceda ese riesgo. ¿Cómo va a ser posible que un sindicalista va a apoyar eso? Es mentira. Y por eso es que buscaron esos traidores, porque son los únicos que se pueden prestar para esa sinvergüenzada. Ricardo Soriano se llama el baboso. Ahí está, ahí anda, ahí por si lo ven, ahí le mandan saludos. Pero también ustedes han visto, vieron en la marcha del 1 de mayo, cuando salió la clase trabajadora a marchar, que ellos presentaron a nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, una propuesta de pensiones. ¿Lo vieron ustedes? Esa sí es una propuesta ciudadana. Esa sí es una propuesta de los trabajadores. Y es correcto, es muy interesante lo que propone la clase trabajadora y el movimiento social. Son alrededor de 3 confederaciones. Tienen 18 federaciones de sindicatos. Tienen sindicatos a nivel nacional y sindicatos con contratos colectivos. Esos sí son clase trabajadora, miren, para que no nos dejemos engañar. Porque los señores de las AFP nos quieren dar a tol con el dedo, diciéndonos que la propuesta de ellos es ciudadana. Mentiras. Es la propuesta de las AFP. Y las AFP es lógico que lo que buscan es mantener su negocio. Bajando el seguro que nos cubre a nosotros, ellos van a tener un aumento en sus ganancias de un 32%. ¿Y quién lo va a pagar? Porque la cobertura del seguro nos va a afectar a nosotros, porque vamos a tener una menor pensión. Hago esta aclaración, amigos y amigas, porque lamentablemente estos señores de las AFP, como es un negocio millonario, rentable, a costa de nuestros ahorros, tienen el dinero suficiente para hacer esa campaña de mentiras que están tirando en los medios de comunicación. Y no es posible que nosotros caigamos en esa trampa. Hay una propuesta que sí es de la clase trabajadora, del movimiento social y que sí es ciudadana. Pero esa es la que se presentó el 1 de mayo. ¿En qué consiste esta propuesta? Ustedes saben que también hay una propuesta del gobierno. Pero ahora con esta propuesta de la clase trabajadora se introducen elementos muy importantes que no estaban contemplados en la propuesta del gobierno. Yo creo que el estudio en este problema de las pensiones que surge de la privatización de las pensiones, que lo hizo Arena en 1998, este problema con estas dos propuestas, tanto la del gobierno como la de los trabajadores, tenemos que hacer un estudio muy serio y responsable. No como se hizo en aquel entonces, en tiempos de Arena, que lo único que buscaron fue crear ese negocio para agenciárselo a ellos, ¿verdad? Hay que hacer un estudio muy serio. Y por eso es que
esta propuesta que ha presentado los trabajadores contiene elementos muy importantes y que creo yo que en ese estudio que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa y que en el debate con otros grupos parlamentarios pueda surgir una buena propuesta que dé solución, no solamente, que es lo primordial, de garantizar el derecho a las pensiones a los trabajadores y en la medida de lo posible aumentar las pensiones, a garantizar pensiones vitalicias, sino que también, como ustedes sabrán, que ya lo hemos dicho aquí en esta plaza, la privatización de las pensiones, el negocio de las AFP desde 1998, que es un sistema insostenible, genera deuda para el Estado, deuda para el gobierno que la pagamos al final nosotros. Entonces, la propuesta, tanto del gobierno como la de los trabajadores, busca también reducir ese endeudamiento. Entonces, es muy favorable. Y, por ejemplo, y lo podemos invertir en programas sociales. Lo que no se pague en deuda. Por eso es importante hacer esa reforma. Se tiene que hacer esa reforma sí o sí. No podemos continuar con esa privatización que impuso el Partido Arena. Pero miren, también ha surgido otro partido, el Partido Gana presentó una propuesta. Ya la empezamos a estudiar, hay que estudiarla, ¿verdad? Pero así como yo lo he estado viendo, la propuesta que ha presentado los trabajadores es por lejos mejor que la del Partido Gana. Pero la vamos a estudiar, puede que haya algún elemento interesante que la podemos retomar. Pero bueno, regresando a la propuesta de los trabajadores, ¿cuáles son los otros elementos novedosos que presenta, aparte de la propuesta del gobierno, que es la propuesta del gobierno un sistema mixto, en el que coexistan dos pilares, el pilar de reparto y el pilar de capitalización individual, que es el de las AFP. En la propuesta de los trabajadores también contempla esa alternativa, un sistema mixto. O sea, no es una reforma de mentiritas como quieren hacer los señores de las AFP y el Partido Arena, sino que es una reforma estructural. Entonces también se retoma la propuesta del gobierno de hacer un sistema mixto. Pero hay otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, la propuesta de los trabajadores y el movimiento social tiene un elemento que pretende incorporar al sector informal, a esos trabajadores de cuenta propia que están excluidos de la cobertura del sistema de AFP. Por ejemplo, todos los amigos que están aquí vendiendo, todos estos amigos ahí que no tienen seguridad social, que no tienen la cobertura de las AFP, van a ser incorporados. Lamentablemente, el sistema de pensiones actual excluye a la mayor parte de la clase trabajadora. Apenas un 25% es la que está cubierta. Entonces, por eso es importante de ver la forma en la que se puede incorporar el sector informal o los trabajadores de cuenta propia, que tenga también cobertura al seguro social. Porque, por ejemplo, aquí los amigos vendedores no tienen tampoco cobertura del seguro social. Eso busca la propuesta del movimiento social. ¿Qué otra cosa contempla? Contempla la creación de una AFP pública. Una AFP que sea propiedad de todos los trabajadores, ¿verdad? Y con esta AFP pública se va a quebrar ese duopolio que tienen las AFP actualmente, esos negocios que, por cierto, el presidente Arena es accionista de una de ellas, de AFP Crecer. Ese duopolio lo que ha estado haciendo es, incluso, fíjese, han hecho prácticas de corrupción. Ya la Superintendencia de Competencia lo sancionó, porque estaban haciendo
con la compra del seguro, que tienen que comprarlo a las aseguradoras, una rueda de caballito, a modo de repartirse entre ellos mismos ese contrato que es millonario del seguro que contratan por obligación las AFP. Con la AFP pública se va a cobrar una comisión mucho menor a lo que está cobrando actualmente las AFP. Las AFP tienen una comisión que es del 17%. Con la AFP pública lo que se pretende es que la comisión sea de 9.5%, que va a ser considerablemente inferior a lo que cobran esos negocios de la AFP Crecer y AFP Confía. Entonces, eso va a permitir de que, como se le pague menos a las AFP, yo voy a tener más ahorro. Y si tengo más ahorro, es lógico de que voy a tener mayor pensión. Pero no solamente eso, con la comisión que se le pague a la AFP pública, él no solo va a cubrir sus gastos de funcionamiento, sino que va a poder permitir trasladar recursos a las personas del sector informal, que no están cubiertas actualmente por el sistema de pensiones. Entonces va a ser un incentivo para todas esas personas que no tienen cobertura actualmente, que son del sector informal, para que se incorporen, porque el Estado, a través de esta AFP pública, les va a otorgar un complemento a su cotización, no solamente para que ahorren para su pensión, sino que también para la cotización del seguro social, para que tengan esa cobertura de seguro médico. ¿Qué otro elemento contempla esta propuesta de los trabajadores? Fíjense que sí, hay pensión vitalicia. La de los trabajadores ofrece pensión vitalicia también. Actualmente la cotización es del 13%. Es 6.25 que se le descuenta al trabajador y 6.75 que otorga el patrono. Entre esas 6.25 y el 6.75 se hace 13%. La propuesta de las AFP, fíjense que busca aumentar la cotización al patrono y al trabajador. Quiere decir de que al trabajador mes a mes le van a descontar más de su salario. Pero el ahorro con la propuesta de las AFP va a ser menor. Aunque me descuente más, pero voy a ahorrar menos. Es ilógico, ¿verdad? Y si ahorro menos, lógicamente mi pensión va a ser menor. La propuesta de los trabajadores también contempla aumentar la cotización, pero solamente la cotización a los patronos, no a los trabajadores. No a los trabajadores. Así que el descuento que se le haga mes a mes al trabajador va a ser tal y como es ahora, pero sí va a ahorrar más, porque los patronos estarán en la obligación de no aportar 6.75, sino que un 7.75. Y eso va a permitir de que nuestra pensión aumente. Fíjense que cuando se hace una comparación con los otros países, ¿verdad? Cuánto es lo que aportan los trabajadores y cuánto es lo que aportan los patronos. En El Salvador es donde más aportan los trabajadores y menos aportan los empresarios. Así es en El Salvador. Y cuando uno ve en los otros países, la cosa es distinta, pues. El que tiene mayor capacidad económica, lógicamente, es el empresario. Y el empresario es el que aporta más. Y el trabajador aporta menos. Entonces, a mí me parece que ese elemento es de justicia que busca esta propuesta del movimiento social y los trabajadores. Porque sí aumenta la cotización, que me va a permitir tener una pensión mejor. Pero esa cotización sale de la parte patronal, no del trabajador. Así que se le afecta menos, no se le afecta al trabajador. La propuesta porque ahí me hacían el comentario, la propuesta del movimiento social y los trabajadores, al igual que la propuesta del gobierno, garantiza una pensión vitalicia. Y se crea, al igual que en la propuesta del gobierno, un fondo de reparto, un fondo público, solo que en la propuesta del movimiento social se llama Fondo Rotativo Solidario.
que es el que garantizará, que es manejado por el Estado y que garantiza que los trabajadores tendrán una base igualitaria, además de la pensión que puedan obtener con su cuenta individual en la AFP. Pero en ese fondo de reparto se va a garantizar la pensión vitalicia y esa pensión básica que va a ser igual para hombres y mujeres. Porque lamentablemente con el sistema actual las mujeres tienen una pensión considerablemente menor a la de los hombres. Entonces, y no es justo, por supuesto que no es justo. Entonces, con este elemento de la pensión que garantiza el fondo solidario, el fondo de reparto, se corrige en alguna medida esa desigualdad, ese desequilibrio, a modo de que las pensiones de las mujeres aumenten más y se vaya poco a poco equiparando la pensión que pagan los hombres. Esa es la propuesta de los trabajadores, compañeros y compañeras. Y yo creo que es importante que nosotros acompañemos esa lucha. Actualmente en la Asamblea Legislativa, si bien el partido Gana ya presentó una propuesta que, por cierto, crea un fondo público también, pero ahí en la Asamblea Legislativa, lamentablemente, las empresas, las AFP, tienen representantes de sus intereses. Hay partidos que no representan a la clase trabajadora, sino que representan a esas empresas. Y ese es el partido Arena. Y hay que ver con mucho cuidado también al partido PCN, porque la defensa que hacen hacia las AFP es muy fuerte y no piensan en los trabajadores. El 25 de mayo va a haber una marcha de la clase trabajadora, el movimiento social, para exigir a esos partidos que están cuidando los intereses de esos grandes negocios millonarios a que piensen al menos una vez en el pueblo. Así que, amigos y amigas, tenemos que sumarnos a esta lucha. Tenemos que acompañar esa marcha, porque eso es de nuestro interés. Así que yo hago esa invitación, compañeros y compañeras, que salgamos a marchar y que además hablemos con la otra gente y le expliquemos en qué consiste este tema.